Tú ya no confías en tu propia prudencia ni entendimiento, pues tu prosperidad, salud y bienestar provienen de tu amado Padre Celestial. Bueno, les decía, para checar y medir tu lealtad y fidelidad hacia Dios, vamos a utilizar este concepto y lo de esta lección, ¿sí? Y es fácil, bien fácil. Porque además ustedes lo saben. Nosotros le hemos llamado el termómetro de tu lealtad y fidelidad. Esta es la forma en que se mide tu lealtad y fidelidad para con Dios. Es bien fácil, ¿sí? Es el termómetro de la lealtad. Y vamos a empezar con esto. La primera maldición fue hablada por Dios en Génesis, ¿sí? De hecho, acuérdense de esto también, la maldición es palabra de Dios y la maldición se cumple. Si tú por cualquier cosa, por error, por engaño, por lo que sea, te metes bajo maldición por hacerle caso al mentiroso, diablo, en vez de estar firme en la palabra de Dios, vas a entrar en terrenos de maldición, aunque seas hija, hijo de Dios, ¿ok? Nosotros estamos guardados y protegidos, tenemos ángeles, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que poner atención, ¿sí? Cuando Adán y Eva le entregó a Satanás la autoridad que le había sido delegada, entonces Dios maldijo la tierra, y a partir de ese momento el ser humano ha tenido que esforzarse y trabajar día con día para ganarse el pan, ¿sí? Para ganarse el pan. Y entonces, dice la Escritura, sí, yo no sé cómo quito esta cosa negra, pero... Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Qué grueso, ¿eh? Maldita, dice Dios, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Aquí fíjate, por no creerle a Dios su palabra, que fue el pecado original, la incredulidad, y produce la desobediencia, viene la maldición, y es palabra de Dios, se cumple. Acuérdense, la maldición se cumple. Y entonces, ¿sí? El hombre empieza a trabajar. Desde entonces el hombre se convirtió en su propio proveedor, trabajando fuertemente en labrar la tierra con sudor y angustia para poder comer. Sin embargo, tú y yo ya fuimos redimidos de la maldición de la ley. Sí, aquí es bien importante esto. Tú ya no estás bajo la maldición. Tú te puedes meter. Uno se mete, pero no estamos sujetos. No somos esclavos como aquellos que no conocen a Dios y no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, por lo tanto no han sido redimidos. La palabra redimir quiere ser comprado para ser liberado, quiere decir que Jesús te compró con su muerte, con su sangre preciosa, para no mantenerte en esclavitud, sino para liberarte. ¿Ok? Entonces, esto es importante en cuanto a la maldición y a la palabra, que ya les dio tiempo, ¿verdad?, de copiarlo. Seguimos, dice, Cristo, Gálatas 3:13, acuérdense, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿sí? Pero además, espérenme tantito, porque me faltó ahí, nos faltó el verso 14, que da continuación, pero entonces voy a poner aquí mi Biblia, voy a buscar Gálatas 3:13, pero sobre todo para leerla toda completa, ¿sí? Entonces, aquí está, 3:13 y 14. Nada más le vamos a subir. Déjenme quito todo lo de acá para que no los distraiga. De tamaño, aquí está.
De nuevo la leemos, dice Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí está el propósito, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús, tú y yo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, la bendición de salud, la bendición de prosperidad, la bendición de paz, a fin de que por la fe, por creerle a Dios, creyendo su palabra, tú y yo recibiésemos la promesa o las promesas del Espíritu Santo. O sea, nos redimió para darnos bendición, nos redimió de la maldición para que ya no seamos malditos, sino benditos en el Señor. Okay. Entonces, esa maldición que acabamos de leer hace ratito, para ti y para mí no es aplicable, pero, ojo, pero acuérdense, pero quiere decir, voy a desdecir lo que acabo de decir. Esta maldición no es aplicable a ti y a mí, excepto si tú y yo nos metemos bajo la maldición, ¿sí? De esta forma tú eres libre de la maldición de ganarte el pan con el sudor de tu frente. El trabajo, como lo conocemos, el trabajar para vivir es una maldición. No es parte tuya y mía. Tú y yo tenemos un propósito mucho más excelente, lo hemos estudiado en el curso de identidad en Cristo, ¿sí? Tenemos propósito, ya sabemos quiénes somos, acuérdate, identidad, saber quién eres y para qué estás aquí. Tú bíblicamente ya sabes quién eres y para qué estás aquí. Y no es para sobrevivir, no es para trabajar, para vivir, no es para que te sobes el lomo, para que tengas ingresos o te labres un plan de retiro o una casa, nada de eso. Tus necesidades las suple el Señor, ¿sí? ¿Quién me puede desde ahí decir de memoria el Salmo 23.1? Salmo 23.1. O léanlo, pero ya deberían de sabérselo eso de memoria. Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Cómo dice? Los prestos libres descansar. Suerte, Eli, que no te oigo. O aguas de reposo los prestos. Nada más el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está. Nada me faltará. ¿Quién es el encargado de tus necesidades? De acuerdo a la Biblia, es Dios. O sea, tú aquí no estás ya eres redimida de esta maldición, de ganarte el pan con el sudor de tu frente. Gracias a Cristo Jesús, ahora sí ha cambiado el enfoque de por qué haces las cosas. Esto es una forma diferente de vivir, ya sin miedo al futuro, ya sin ese híjole de qué voy a vivir, híjole qué va a hacer, híjole no me alcanza, etc. El justo por la fe vivirá, el justo por creerle a Dios creyendo su palabra ha de vivir. Y esta maldición, ¿sí? Esta maldición ya no es tuya ni mía. Ya no somos esclavos, ya no estamos ahí. Aunque podemos vivir bajo sus condiciones, siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo. Tú ya no trabajas para ser tu propio proveedor, pues tu Dios y Padre suple todas tus necesidades. Esa es la función de Papá Dios. Esa es la responsabilidad de Papá Dios. Y en esta guerra, ¿verdad? Que estamos peleando la buena batalla de la fe, una de las armas preferidas del diablo es mantenernos con miedo, ¿verdad? Y angustiados y trabajando y tratando uno de suplir sus propias necesidades, ¿sí? Y hasta han inventado dichos, porque no son versículos, ¿sí? A Dios rogando y con el mazo dando. Eso es una mentira, no está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Esa es otra mentira, no está en la Biblia en ningún lado. Esto sí está en la Biblia. Filipenses 4:19. Mi Dios, ¿quién? Dios, ¿quién? Tu Padre, pues, suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es importante. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque como tú creas que son las riquezas de Dios, como tú lo mires con tu fe, ¿sí? Así conforme a eso, conforme tú creas, es que Dios va a suplir lo que te falta.
Si tú crees que Dios es escaso, si tú crees que Dios te está probando, que Dios es malo, que Dios no te quiere, pues entonces ahí está tu fe, ahí se demuestra. Pero si tú crees y sabes que es tu papá, que es bueno, que Él ha de suplir, porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Entonces vas a empezar a vivir en esa abundancia en la medida que creas y obedezcas. Acuérdense, no basta solo creer, el que cree ya obedece. Ya no te afanas por comer día con día, pues vives buscando el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿verdad? Si tú, como dice la Escritura, buscas el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice Mateo 6, 31, 33? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe bien. Mas tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Alimento, salud, casa, la bendición de Abraham, ¿sí? Está ahora sobre de ti. Aquí el problema es este. Si tú no crees que la Biblia es palabra de Dios, pues ya, de ahí empieza el problema. Ahora, ya lo dices, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿lo crees? Ya si lo estás creyendo, bueno, hay una guerra, el diablo va a hacer lo más posible en sus manos para que tú no puedas creer estas cosas, ¿sí? Tú no creas que si tú te metes con Dios, si tú solo buscas el reino y su justicia, que Dios se va a encargar de todas tus cosas. Uy, ¿cómo crees? No, hombre, pues si algo tengo que hacer, ¿a poco me va a caer del cielo? Precisamente está escrito en la palabra de Dios que Él se va a encargar de tus necesidades. Y tienes que empezar a dar pasos de fe en esta área, ¿sí? En esta área de las necesidades. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, tú ya no confías en tu propia prudencia ni entendimiento, pues tu prosperidad, salud y bienestar provienen de tu amado Padre Celestial. Tú confías en Dios, tú le entregas tu confianza total en esta área, importantísima. Es el termómetro de la lealtad y la fidelidad, ¿sí? Es de lo más difícil, porque es parte de la maldición, ¿verdad? Comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? El trabajar, y pareciera que el hombre o la mujer actual viven solo para trabajar, y están preocupados por todo, para trabajar, por obtener dinero, guardar dinero, etc. Así que tenemos en la Escritura, fíjate qué hermoso. Fíate, confía de Jehová de todo tu corazón. Fíate en Él, en su palabra. No tengas miedo. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos. Todos, no nada más el de los domingos de ir al templo, ¿verdad? O ir al culto, o ir a la congre. En todos, en tu diario vivir. Y Él va a enderezar tu vida, tus veredas. Él se va a encargar de ti. Vas a comenzar a ver cómo Dios es fiel y leal, ¿sí? Y de esa fidelidad que Dios te va a mostrar, va a salir tu comunión, tu gratitud, y entonces tú también vas a comenzar a ser leal y fiel. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, apártate del miedo, de la angustia, de la ansiedad. Acuérdense, hemos visto ya en otros trimestres que Dios nos ha dado un panel de control para saber cómo va tu vida, cómo vas navegando en esta vida, cómo vas en esta guerra, esta batalla de la buena batalla de la fe. ¿Cuáles son tus emociones? Emociones son foquitos en un panel, ¿sí? ¿Tienes miedo? Es un foco rojo, un foco de alerta. ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? Focos rojos, focos de alerta, ¿verdad? Siempre, toda angustia, toda tribulación, todo enojo, ¿sí? Desde luego el resentimiento, ese tipo de emociones feas que hasta te enferman. En tu panel de control debes empezar a aprender a usarlo, a detenerte en tu diario vivir y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Coraje, miedo, esto, angustia. Quiere decir
que ya me desfasé, quiere decir que ya le estoy creyendo al mentiroso y no a mi Padre Celestial. Ya estoy tratando de ser sabio en mi propia opinión. Ya estoy tratando yo, ¿sí?, de ser mi proveedor. Teme a Jehová, la palabra teme también quiere decir confía, ¿sí? Cuando, apúntale, ¿por qué no lo circulan? Yo ya perdí mis estas cosas. Pero circula esta palabra teme aquí, porque yo tenía mi... Aquí estás, ya te vi. Aquí estás. Circúlala. Y ahí ponle confiar, aquí abajito. Escríbele confiar. Y cada vez que en la Biblia encuentres la palabra temor a Dios, cámbiale cuando la leas tantito, léela bien así, temor a Dios, pero luego ponle confiar. Cambia el temor por confiar y vas a ver cómo se te aclaran muchas cosas. Yo te puedo decir casi en el 90%, el 99% de las veces va a quedar mejor. Confía, ¿sí?, en el Señor, apártate del mal, ¿sí? Confía en el Señor, apártate del mal, ¿sí? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjate, el confiar en Dios es medicina a tu cuerpo. Si va a sanar tus enfermedades, va a ser refrigerio para tus huesos, va a tener paz. Honra al Señor con tus bienes, y aquí comienza, ¿sí? Esto es un mandato, está en la palabra. ¿Cómo puedes honrar a Dios? ¿Sí? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿sí? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí esto pone de algún color, yo no sé qué color le puedas poner, es una promesa, ¿sí? Tú honras a Dios y Él te va a honrar también. Y está hablando precisamente de prosperidad, de abundancia, de esa área que tanto nos preocupa, de esa área del que Él está a cargo. Nada más que Él primero te dice, bueno, como es tan importante para los seres humanos esta cuestión del dinero, los tiene atorados, y yo lo he visto a lo largo de mi ministerio en tantas personas, ¿sí? Me acuerdo en una congregación que Dios le hizo un milagrote a una mujer en su esposo. Estaba un esposo drogadito, malvado, etcétera. Bueno, ya no les voy a dar toda la historia porque ya se me está acabando el tiempo. Pero al final oramos y vino a Dios el cuate, un cambio precioso. Y este hombre era un diezmador de aquellos, daba más y más, ¿no? Y además él balconeaba al esposo porque pasaba a dar testimonio y dice, no, mi esposa dice que ¿por qué doy tanto? Que no sé qué. O sea, la mujer sufrió durante años, ¿me entienden? De los golpes, de cosas bien feas. Y ya cuando Dios se lo pone bien padre al hombre, ahora a la mujer le cuesta que el hombre le dé dinero, ¿no? Y le decía a su esposo, no des tanto, no des tanto. Sí, quiero que se den cuenta. Ella era una mujer de la congre que le entraba y todo. Pero este asunto del dinero es muy duro, ¿verdad? Dijéramos los mexicanos, muy canijo. Ajá. Ahí puede uno ver lealtad y fidelidad a Dios con el diezmo, con las ofrendas. Sí. La promesa es que Él dice, serán llenos tus graneros. Serán llenos tus graneros. De esta forma, siendo un ser renovado, una hija, un hijo de Dios nacido de nuevo, con un pacto establecido sobre mejores promesas, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ahora tu lealtad y fidelidad son manifiestas en tu obediencia, fe, creerle a Dios, a lo que la palabra de Dios dice acerca de tus diezmos y ofrendas. Dios no ha cambiado su fidelidad y su lealtad. Esa tú la vas a comprobar. Si yo en esta semana de repente empecé a hacer recuentos, yo ando ahí medio peleando batallas en la salud,
Y de repente me acordé del Salmo 103 que dice, acuérdate, ¿verdad? Recuerda. Y vi cómo me sanó de esto, me sanó de esto otro, me ha sanado a lo largo de estas cosas tremendas del COVID, de acá, de allá, de tumores, de esto. Y ahora, pues, ¿qué? Dios tiene un plan, Dios no va a fallar. Hay un pacto de Dios que tú tienes. Dios es fiel. Dilo ahí conmigo en tu lugar, aunque yo no te oiga, di, Dios es fiel. No va a fallar. Ahora la fidelidad tuya se va a ver aquí. ¿Creerás o no creerás a la ley de la siembra y la cosecha establecida por tu Padre Celestial? Ahora, como hijo amado de Dios, en ti no hay duda ni incertidumbre por el futuro. No debería de haberla. Y entregar la 10ª parte de tus ingresos no es una obligación dolorosa que te genere incertidumbre. No lo debe de ser. Si todavía tú estás luchando por el diezmo, por la ofrenda, ahí, acá, ay, es necesario que resuelvas esto, porque atañe mucho en tu lealtad y fidelidad. El diezmar o ofrendar es una oportunidad, un efecto de tu nueva naturaleza leal que hay en ti, que plenamente confía en su Padre, y por eso gustosamente das más y más, ¿sí? Y entre más creces, más harás, más le das a Dios. Te sacudes el miedo a lo porvenir porque sabes que te va a ir bien, y la gente le da, los hijos de Dios diezman bien. Ahora, hay una guerra. Yo no estoy diciendo aquí que ninguno de ustedes, si no está diezmando bien, sea malo ni nada. Hay una guerra, pero tienes que resolver este punto. Estando seguro de que el reino de Dios, tu Padre, no tiene escasez alguna y que tú has sido bendecido sobreabundantemente. Has sido bendecido y bendecida sobreabundantemente. Sí, yo les puedo contar de aquí cientos de testimonios en mi vida y en vida de otras personas que yo conozco, que he participado y he visto como Dios en esta área económica jamás falla. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, no añade preocupación con ella. No la hay, ¿sí? Te trae riqueza, te trae paz, te trae gozo, ¿sí? Y es precioso. El testimonio que yo puedo dar y que ya he descubierto, actualmente en mi vida yo no me preocupo por el dinero. Y eso, voy a un restaurante, no, ya hace años que no veo cuánto cuestan las cosas. No voy al súper a ver cuánto cuesta. Tengo años así, ¿sí? Y mis ingresos han bajado, me he quedado sin trabajo, me he quedado sin aquí, sin allá, pero nunca, nunca Dios ha dejado de cumplir su promesa en mi vida de que Él suplirá todo lo que me falta. La primera maldición entonces no tiene poder en ti. Fuiste redimido de la incredulidad, de no creerle a Dios. Y ahora puedes confiar y celebrar que Dios vive en ti y contigo, que no te ha dejado y no te dejará, que te ama tanto que su voluntad expresa abiertamente es que su voluntad es que seas prosperado en todas las cosas. No solo no te faltará, sino has de estar próspero, prosperado en todas las cosas. Lo dice 1 de Juan, versículo 2. 1 de Juan 3, no es cierto, es 3 de Juan, ahí está mal la cita, ahí cámbienle, no es 1 de Juan, es 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Palabra de Dios. Amado, es mi voluntad, te dice el Padre, que seas próspero en todas las áreas de tu vida. No nada más la espiritual, ¿verdad? Todas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, seas sano, tengas gozo, tengas paz, tengas alegría en vez de aflicción y de miedo, y además seas próspero económicamente. Esa es la voluntad de Dios. Debido a la maldición, este asunto de la solvencia económica y el trabajo, así como la persecución de la riqueza, de estar correteando la chuleta, ¿verdad? ¿Sí? Se han vuelto eslabones de una cadena de esclavitud de miedo al futuro. ¿Sí? Lo era antes y lo sigue siendo para muchas y muchos hijos de Dios nacidos de nuevo. Están atados en ese miedo. Y hoy el diablo es bueno para meter y decir cosas.
Y en la iglesia pues es bien fácil, porque ¿y qué hace el pastor con el dinero? Y nada más te quieren sacar el dinero, y nada más esto. Tú debes de hacer oídos sordos a ese tipo de comentarios de que en la iglesia te quieren sacar el dinero, ¿sí? Si hay algún pastor que así lo haga, él se las verá con Dios, ¿sí? Pero tu responsabilidad es creerle a Dios, porque tú no le estás dando un hombre, tú le estás dando a la obra, tú le estás dando a Dios. Por esto, cumplir con los diezmos y ofrendas es un tipo de termómetro espiritual, de cómo está tu lealtad y fidelidad a tu Padre Celestial y a su palabra. Y es lo que yo le digo a las personas que se van a casar, o que se quieren casar, o que quieren tener novio o novia, ¿verdad? Digo, bueno, pues búscate uno que sea diezmador, porque si no diezma, podrá ser líder de la alabanza, podrá ser líder en tu congregación, podrá hacer lo que quieras, pero si no diezma, te vas a meter en un problema, porque te estás metiendo con una persona que no es fiel ni no es leal al Padre Celestial. No porque a lo mejor es hijo de Dios, y bueno, entonces si es hijo de Dios, es hijo de Dios. Pero no has resuelto este problema. Y este problema lo vas a traer a tu vida. Ahora, si en otro caso, si eso estoy hablando de otro que no esté aquí, pero si es tu caso, que tú todavía no diezmas, ¿no? ¿Qué te cuesta, no? Y que te cae re gordo que te hablen de estas cosas, ¿sí? Pon atención. Acuérdate, tus emociones son tu panel de control. Y si cuando Ricky Ricón o quien sea te empieza a hablar del diezmo y de la ofrenda, tú dices, ay, ahí van, quieren sacarnos la lana, etc. Aguas. Ten mucho cuidado, pon mucha atención. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es una ley, ¿verdad? Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Esta ley lo ves en lo natural, lo ves en lo espiritual. ¿Sí? Y lo natural es reflejo de lo espiritual, no al revés. Primero es lo espiritual y luego viene lo natural. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni porque te están haciendo manita de puerco el pastor con sus mensajes. No. Porque Dios ama a ¿quién? Dice, al dador alegre, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia. Fíjate, Él quiere abundancia, a fin de que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente y seas abundante seas abundante. No es nada más que vivas en el apenitas en lo suficiente, no. Dice que todo lo suficiente para que tú abundes en las buenas obras. Y como está escrito, vas a repartir, vas a dar a los pobres. Tu justicia, que es Cristo, va a permanecer para siempre. Y el que da semilla al que siembra, fíjate, ese es Dios. Y no dice le da semilla a los pobres, ni le da semilla al necesitado. Le da semilla al que siembra. Y pan al que come. Él va a proveer y multiplicar tu sementera. Y va a aumentar los frutos de tu justicia. La sementera, si ves, no es con C de cemento, es S de semilla. Va a multiplicar tu semilla. Va a aumentar los frutos de tu justicia. Para que estés enriquecido. Dios te quiere rico en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Ahora, Dios tiene que ver lealtad y fidelidad en esto, a su palabra, porque una prosperidad sin lealtad es un arma. Es un arma que te va a hacer daño, ¿me entiendes? Es algo que te va a alejar de Dios. Entonces, ¿cómo medimos? Es el termómetro de la lealtad, de la fidelidad. Esto, diezmos y ofrendas. Solo recuerda siempre que Dios no necesita saber cómo están tus niveles de lealtad y fidelidad, pues Él ya los conoce. O sea, esto que te estoy diciendo no es para Dios, o sea, que tú des diezmos y ofrendas, no es para que Dios vea si eres leal o no. Dios ya lo sabe. Eres tú quien necesitas saber y estar consciente de cómo anda tu lealtad y fidelidad para con tu Padre Celestial y su palabra. Lo que estoy enseñando ahorita, Dios no necesita ver si eres leal o fiel. De hecho, en el nuevo pacto, Dios ya te definió como leal y fiel. O sea, Él ya sabe, tú eres leal y fiel, eres nueva criatura, ¿sí? Las viejas cosas ya pasaron, no eres lo que antes eras. Pero a causa de la guerra y del engaño del enemigo y de los momentos que estamos viviendo, tú necesitas enterarte cómo andan tus niveles, los tuyos, ¿sí? De lealtad y fidelidad. Por eso,
Checa cómo andan tus diezmos, cómo andas en tus ofrendas. Dios te ama. Dar alegremente es creerle a Dios. Él tiene el poder para que en ti fluyan obras de amor y fe. Créele a Dios y disfruta de la libertad que Jesús ya ganó para ti. No tengas miedo y verifica el termómetro en tu vida. Verifícalo, ¿sí? No es este curso, este tema para condenarte, ni lo digo yo para que tienes que mandar al mugre diablo, darle una patada y echarlo fuera de tu vida. Porque si él trata de decirte con esto que tú eres hipócrita, que no eres buena cristiana, que mira que eres falsa, ahí ya es una mentira. Tú eres lo que Dios dice que eres en la Biblia, ¿ok? Por eso, no con condenación. Si en algún momento no has diezmado o ofrendado, toma la decisión de creerle a Dios y permanece peleando la buena batalla de la fe. Para estos tiempos fuiste escogida. ¿Cómo se logra la lealtad y la fidelidad? Meditación y lectura de tu palabra y tu oración diaria. ¿Sí? Una comunión diaria con Dios te va a ir acercando, te va a dar la fortaleza y la fe para que ya tomes decisiones de calidad en esta área. Y dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Lo único que puedes probar a Dios está aquí. ¿Por qué será? ¿Por qué, yo me pregunto? Pues porque es una área donde el hombre, el ser humano, ha estado atado en esclavitud por la maldición. Pero tú ya eres libre, tú y yo somos libres. ¿Ok? Entonces, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. Prueba con fe a Dios y disfruta de los cielos abiertos. Pruébalo en esto. Empieza a diezmar, a ofrendar y empieza a disfrutar de los cielos abiertos. Yo comencé a diezmar cuando descubrí este versículo, me lo enseñaron hace 46 años. Y desde entonces, primeramente no lo hice muy amorosamente y en gratitud y de mucha lealtad, lo hice convenencieramente. Cuando descubrí, dije, puedo probar a Dios, y lo probé. Y lo he probado 46 años y ni una sola vez Dios me ha fallado, ni una sola vez.